10:46 de la mañana. Vamos a conversar hoy con don Gilbert Calderón. Él es el procurador de la ética de nuestro país, con quien tenemos muchos temas que discutir, principalmente si el rol de la Procuraduría de la Ética y con estos casos de funcionarios públicos que han cometido algunas faltas. ¿Es decorativa o no la figura hoy de la Procuraduría? Buenos días. Buenos días. Mire, el Estado costarricense, al crear la Procuraduría de la Ética Pública, apostaba por tener una oficina encargada del tema de combate a la corrupción, de abordar el tema de la ética y de la transparencia en el ejercicio de la administración pública. Responde también la creación de la Procuraduría de la Ética a compromisos internacionales que el Estado costarricense ha adquirido al firmar convenciones, la Convención Internacional Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que establecen los compromisos de los estados de crear este tipo de oficinas. Bueno, con ese marco jurídico internacional y esos compromisos internacionales, se crea mediante una ley de la República la Procuraduría de la Ética Pública como una oficina aparte de la Procuraduría General de la República. En aquel momento, estamos hablando del año 2002, pero... La administración de Abel Pacheco, de hecho. En la administración de don Abel, sí. Se discute en la Asamblea Legislativa cuál es el papel, cuáles las funciones que se le van a otorgar a la Procuraduría, a esta oficina anticorrupción, y bueno, se creyó en aquel momento que era una oficina que, entre otras cosas, iba a recibir denuncias de ciudadanos o de funcionarios públicos sobre temas de ética, transparencia y corrupción, que nosotros, una vez recibidas esas denuncias, íbamos a tramitar una investigación preliminar para comprobar si efectivamente lo que se estaba denunciando era cierto o quiénes podrían ser los responsables, y el resultado final de esa investigación, así lo quiso el legislador, así lo quisieron los diputados en aquella ocasión. Nosotros lo que tenemos que hacer es comunicárselo al superior jerárquico del funcionario público que ha sido investigado, para que ese superior jerárquico que tiene la potestad de sancionar al funcionario público, pues tome la decisión de si lo sanciona o no. Don Gilbert, de hecho se está discutiendo en este momento una reforma a la ley anticorrupción para que precisamente los criterios sean vinculantes. La Asamblea pareciera que está muy alineada en este tema y que va a haber buen consenso para poder llevar a flote o por lo menos sacar esta reforma. Veamos. Una reforma en la ley anticorrupción podría sancionar a funcionarios públicos, incluso a la misma presidenta de la República, quien meses atrás descartó una recomendación de la Procuraduría de la Ética. Se trata de una propuesta para que los informes de esa entidad sean vinculantes, es decir, que habrá consecuencias si las peticiones no se acatan. Imponer una sanción administrativa al jerarca que incumpla una recomendación de abrir un procedimiento administrativo contra un funcionario público que se haya indicado que haya cometido una falta ética o de corrupción. Pero, ¿qué tipo de sanciones implica? Serían sanciones de tipo administrativo que van desde una llamada de atención, una suspensión de las labores y hasta el despido sin responsabilidad patronal. El proyecto está bajo estudio en el Congreso. Actualmente cuenta con el respaldo de gran parte de los legisladores. Todos coincidimos en que es importante que los pronunciamientos respecto de la función ética de las y los funcionarios tengan sanciones, o sea que más que un pronunciamiento que no tiene ningún efecto pueda efectivamente sancionarse a aquel funcionario o funcionaria que incurre en faltas a la ética y a la probidad. El documento también apuesta para que quienes denuncien actos de corrupción tengan más apoyo en el área de trabajo. Sin embargo, las reformas quedan en manos de los legisladores, que esperan aprobarlo a inicios del próximo año. Y la gran pregunta también que se nos plantea con esto, don Gilbert, es si el país ya asume una serie de compromisos desde el punto de vista ético de lucha contra la corrupción, ¿por qué tenemos que recurrir a una reforma a la ley anticorrupción para poder sancionar a funcionarios cuando lo debido es que se sienten las sanciones del caso? Y si vemos en un gobierno donde pues hay funcionarios donde ustedes emiten un informe y no pasa absolutamente nada, entonces ¿de qué sirve? Bueno, ese es el análisis que en aquel momento se hizo. Fue una discusión importante, incluso de ver en dónde iba a estar ubicada esta oficina anticorrupción, si en uno de los ministerios, si en la Procuraduría, si independientemente. Bueno, se hizo ese análisis
y se consideró que no fuera la Procuraduría de la Ética la que impusiera las sanciones. Yo debo decir ciertamente que si bien se han presentado algunos casos que no se ha abierto un procedimiento administrativo, no se han acatado las recomendaciones de la Procuraduría de la Ética, sí, en muchos casos, más de la mitad, más de la mayoría, pues se acatan las recomendaciones. Eso es importante, don Gilbert, porque de repente también en el colectivo tenemos el caso del ministro Garnier y don Luis Lieberman, pero ciertamente, como usted está indicando, hay otra gran cantidad de casos que sí han llegado tal vez con una sanción puntual. Claro, es que eso digamos, tuvo mucha cobertura, tuvo mucho tratamiento mediático y tal vez es lo que ha quedado más en la rutina, pero yo le puedo decir, por ejemplo, que después de ese caso el Consejo de Gobierno analizó un informe de la Procuraduría de la Ética que recomendaba sancionar al vicepresidente del Incopesca, que ejercía incluso funciones de la presidencia de Incopesca, y este señor fue destituido por el Consejo de Gobierno en acatamiento de uno de los informes que la Procuraduría de la Ética había enviado. Pero cuando hablamos de estos funcionarios de alto rango, queda como la sensación de que para algunos sí aplica las sanciones éticas, morales, pero para otros no. ¿Cómo lucha la Procuraduría en ese sentido de la ética para poder levantar la bandera y decir, aquí estamos y tienen que cumplirse esas sanciones? Bueno, nosotros tratamos de hacer un trabajo muy técnico, muy bien respaldado jurídicamente. Nosotros no estamos en la Procuraduría de la Ética inventando reglas éticas o inventando normas de conducta para los funcionarios públicos. Nosotros lo que hacemos es el señalamiento de cuáles son las normas y cuáles son las disposiciones éticas o de conducta que están siendo violentadas. Intentamos que el panorama quede absolutamente claro para que el jerarca que tiene que proceder a imponer la sanción, pues tenga todas las herramientas necesarias para poder proceder. ¿Sienten finalmente ustedes desde la Procuraduría de la Ética que hace falta más compromiso de los gobiernos para realmente aplicar las sanciones cuando ustedes emiten un criterio o un informe? Bueno, es que, digamos, la labor de la Procuraduría de la Ética, como les decía desde el principio, es recibir la denuncia ciudadana, hacer una identificación de hechos, de posibles responsables y ponerlos en manos del jerarca que tiene la potestad disciplinaria de sancionar o no. Nosotros no nos corresponde evaluar a partir de lo que la ley nos impuso si es o no es buena la actuación del funcionario público. Por eso es que en esta reforma a la ley de corrupción que estamos planteando, que abarca muchos temas, uno de los temas es precisamente establecer que el funcionario público al menos que no abra un procedimiento para ver si es posible o no sancionar al funcionario que la Procuraduría de la Ética está señalando como que ha cometido una violación a las reglas éticas o de corrupción, sea ese funcionario jerarca entonces a su vez sancionado. Y eso es lo que la gente está esperando al final, que hayan sanciones concretas. Bueno, es la única forma, diría yo, desde la perspectiva de la disuasión del funcionario público, que haya sanciones, ¿verdad? Don Gilbert Calderón, procurador de la Ética, gracias por acompañarnos hoy en la mañana. Vamos ahora con información deportiva.